Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Un vídeo más interesante para vosotros. Tenemos un sifonado para el acuario de nuestros alevines. Espero que se pueda ver bien, ya que he estado poniendo vídeos de cómo se queda realmente. Pero merece la pena mejor ver cómo se realiza correctamente y qué sistema vamos a utilizar y dónde podemos hallar este sistema para que tengáis más facilidad. Vamos a ver. Tenemos un macarrón duro, largo, que se puede hallar en las ferias, en los puestos donde compramos los globos, o esos globos que nos encontramos en la calle cuando tenemos ferias en los pueblos. De aquí saldría el globo para arriba, y este es donde cogeríamos el globo para dárselo a nuestros niños. Muy bien, ahí quitamos el globo y utilizamos un macarrón finito, el cual luego va a venir a parar a una cubeta que tenemos blanca y transparente para ver cuando hemos realizado la operación si ha caído algún alevín, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer para no llevarnos ese trago a la garganta? Muy sencillo. Succionamos solo hasta aquí, ¿vale? No hasta todo el macarrón, no, solo hasta aquí. Y tapamos el otro extremo, tapamos bien con el dedo. Cuando ya lo tengamos, ponemos el macarrón hacia abajo y saldrá el agua y nos pondremos a limpiar nuestro fondo de los alevines, ¿de acuerdo? He estado diciendo que cada 3 días, eso como ustedes o como vosotros lo veáis, que lo veis muy sucio, se limpia, que en 2 días se limpia, no pasa nada. Lo importante es que el fondo quede limpio, porque de verdad la artemia enseguida se descompone en el agua, se pudre y se van los alevines al traste, ¿de acuerdo? Y eso no interesa. Sin más, vamos a empezar. Voy a cortar para coger el macarrón y que no tenga que irse despedido esta planta, que es donde lo tengo apoyado. Vamos a ello. Ya lo tenemos aquí. ¿Lo veis? Bien, vamos a succionar. ¿Habéis visto el agua como ha bajado? Ahora ya. ¿Lo veis cómo sale? Y no me he llevado ningún trago. Ahora ya sin más, vamos a empezar a succionar y a limpiar. Quiero que veáis cómo realmente y tranquilamente vamos limpiando poquito a poquito y con cuidado de no llevarnos a ningún alevín. ¿Cómo podemos hacerlo? Como ya están grandes, lo miramos desde arriba y simplemente hay que ir al tajo, como si de un aspirador se tratase. Para mayor facilidad, cogéis la artemia, le damos de comer a los niños y pasado 10 minutos o cuarto de hora, ellos suben para arriba a la superficie. Fijaros ya cómo llevo ya limpito. ¿Lo veis bien? Que este cacharrito no molesta, lo quitamos, no pasa nada.
Lo importante es que veáis que veamos cómo realmente succiona toda la porquería de nuestro filtro, o sea, perdón, de nuestro acuario. Más que nada lo que quiero que también veáis el efecto que hace cuando lo limpiamos. ¿De acuerdo? Fijaros ya la parte que tengo limpia. A ver si... Y eso es. Y la parte que ya nos queda. Voy a cortar. Para cortar, ¿cómo hacer? Pues muy fácil. Subimos el macarrón para arriba y baja todo hacia abajo. Lo dejamos en la cubeta y ya vamos a parar, porque si no, a la vez que vamos succionando, el agua va bajando y perdemos el agua. Bueno, amiguitos, espero que lo hayáis visto, que os haya gustado. Es muy sencillo de hacer, muy práctico de realizar a la hora de hacer el sifonado y para construir nuestro aparatito para sifonarlo. Brucan Acuariofilia se complace en dejaros este vídeo informativo, cómo realmente correctamente se hace un sifonado para el interior del fondo de nuestros alevines. Dale a me gusta si te ha gustado y sería mucho de agradecer el compartir y el suscribirte a nuestro canal Brucan Acuariofilia. Muy buenas, muchas gracias y que tengan un día de lo más bonito. Cuídense mucho. Hasta pronto. Y la cosa se queda pues limpia.